Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jenny Yuraima Contreras Salas. Soy psicoterapeuta holística, lectora de almas, medium, clarividente, guía divina en el plano terrenal y canalizadora de ángeles. Desde el punto de vista psicológico, trabajo en equilibrio mente, cuerpo y alma. Hoy vamos a hablar de algo sumamente importante que no solo nos concierne a la parte cognitiva, a la parte cómo reacciono ante una situación que percibo con los órganos de los sentidos. Es un tema que seguramente lo habrás visto, lo habrás leído o lo estarás trabajando en terapia. Son las heridas emocionales infantiles y cómo estas heridas que sufrimos de niños nos afecta para reaccionar ante situaciones de la vida misma. ¿Con quién? Con nosotros mismos, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros jefes, con el vecino, con el señor o la señora que nos conseguimos en el colectivo, en el transporte o en la calle. Bien, esas heridas emocionales, desde el punto de vista de cómo marcan ese programa mental en nuestros primeros 7 años de vida, se han clasificado en 5 tipos. Voy a explicarlas despacito mediante 2 situaciones para que te puedas ubicar de manera más sencilla. Primero, cómo esa herida emocional se formó, cómo fue teniendo ese origen en tu emocionalidad. Si fue por parte de tus padres, tus cuidadores, que no necesariamente son padres, como abuelos, tíos, familiares, niñeras, niñeros también, y luego cómo eso está afectando tu vida adulta. No solamente se trata del problema, sino también cómo puedo identificar ese problema, y voy a aprovechar de dar algunas herramientas para que puedas trabajar en cicatrizar esa herida emocional. Bueno, las 5 heridas emocionales son 3 principales y 2 complementarias. No significa que sean unas más importantes que otras, solo que a lo largo del desarrollo cognitivo emocional del niño, es decir, cognitivo viene de pensamiento, como yo voy formando mi estructura mental, las reacciones ante una situación dada, y emocional tiene que ver con nuestras emociones. Por cierto, existe la tabla periódica de las emociones, y en otro video puedes buscar en mis canales de información qué es la tabla periódica de las emociones y cómo puedo usarla en mi vida diaria. Ahora, retomando estas heridas, vamos a comenzar con la primera, que es la herida del rechazo. La herida del rechazo ocurre cuando por alguna razón nuestros padres nos rechazan, física o emocionalmente, con situaciones profundas como, por ejemplo, quiero el reconocimiento de mi mamá o de mi papá cuando llego del colegio y quiero mostrarle una tarea, un dibujo que hice, y mi mamá está muy ocupada haciendo las cosas de la casa y mi papá está cansado para prestarme atención, y simplemente rechazan esa forma que tengo de expresar lo que hice en el colegio. Eso es una manera de rechazo. Voy a dar un ejemplo sencillo. Como ese hay muchos más, pero para que no desvíes tu atención, vamos entonces, cómo ese rechazo con algo que de niño, desde la ingenuidad, me está haciendo llevar hasta mi casa un sentimiento, porque en el colegio lo hice con amor, con creatividad, y llego a mi casa para recibir ese reconocimiento, esa recompensa emocional, y lo bloqueo emocionalmente, porque no es importante. Entonces tengo varios tipos de reacciones. Tengo una reacción en mi lenguaje corporal, donde puedo bajar la hoja si tengo un dibujo y no lo voy a mostrar. Me cierro, como el efecto tortuguita. Guardo mi cabeza en el caparazón. Bien. Y luego, en el siguiente día que haga dibujos o que escriba algo o que haga alguna expresión creativa, en el colegio no lo voy a mostrar, porque ¿para qué? Total, es rechazado. También puede ser rechazado, voy a dar otro ejemplo, si de niño
tengo energía masculina y soy una niña, en el estuche físico de una niña, pero debo hacer cosas de niña, según el patrón conductual social. No debo jugar con autitos, no debo ser tan masculina, y entonces soy rechazada cuando hago una actividad creativa en la que, por ejemplo, estoy siendo muy masculina, pero en realidad es mi esencia, porque soy una niña y no tengo ninguna caracterización sexual, porque no he llegado al desarrollo sexual, por ejemplo. Entonces soy rechazada, sí. Le voy a poner un ejemplo que seguramente han vivido o habrán visto. Vamos a un cumpleaños. Imagina que tienes 8 años y eres una niña. ¿Cómo debe ir la niña al cumpleaños? Con vestido. Pero si a la niña se le ocurre escoger de su placar o closet, como se dice en otros lugares, una remera, una franela, una camisa y un jean, y se pone sus zapatillas, y encima coge una gorra, la catástrofe, porque va en contra del patrón. Entonces es rechazada su conducta. Los cuidadores, ya mencioné anteriormente quiénes podían ser. Si no, retrocede el video para que pueda volver a escuchar esa parte, por favor. Rechazan esa conducta. ¿Y entonces qué hace la niña? Al sentir el rechazo, su esencia se ve disminuida. No significa que esa niña, después de su desarrollo sexual, sea lesbiana, homosexual o también llamada homoafectiva, como lo identifiques en la estructura de comportamiento. Entonces va cerrando toda su expresión. ¿Qué pasa de adulto o de adulta con esa persona que ha sufrido la herida del rechazo? Cuando es adulto, ante una mínima situación de rechazo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, con su mejor amigo o su mejor amiga, por alguna razón olvidó que tenía que comer o reunirse con su amigo o su amiga. Y obviamente si hay un vínculo de amigos y él olvida ese cumpleaños o se le olvida que hay una cena, pero su amigo no responde o no le llama, por ejemplo, no se da cuenta que pasó esa situación y su amigo no le escribe o no lo llama, se siente rechazado sin ningún efecto de origen. Es decir, ¿por qué estoy rechazado? Por mi amigo, porque no me escribe, porque no me llama. ¿Y qué hace esa persona? En lugar de llamar, buscar, tratar de indagar y preguntar por qué el rechazo o por qué está la ausencia, no lo hace. Y entonces asume que está siendo rechazado por su amigo. ¿Qué hace eso? Se convierte en una gran bola de nieve emocional donde esa persona se va cerrando a las posibilidades de vincularse con ese amigo. Puede que hasta pierda la amistad porque evidentemente del otro lado, por la falta de comunicación, el amigo se encuentra sentido, molesto, sensible porque olvidó su cumpleaños. Estoy dando un ejemplo extremo, pero para que se entienda de manera más gráfica. Eso puede pasar con un amigo, o puede pasar si está en una relación de pareja. Tiene miedo a decirle a alguien con esa persona que está saliendo o se está vinculando que le gusta, porque tiene miedo a ser rechazado. Entonces, en lugar de decir las cosas de manera abierta, prefiere cerrarse, prefiere no mostrarse, porque total, seguramente no le voy a gustar a esa chica o a ese chico, no me va a escoger a mí, no tengo cualidades para que me escoja. Y puedo ser la persona más maravillosa del mundo, pero tengo baja autoestima. Entonces ese adulto rechazado de chico tiene baja autoestima, tiene inseguridades y también puede tener una personalidad que yo llamo áspera. Puede cerrarse ante las situaciones de vincularse con otras personas. La segunda herida emocional infantil es la herida del abandono. Voy a dar un ejemplo concreto y luego lo enlazamos con la parte adulta. Cuando somos niños podemos sentirnos abandonados de dos formas. Una, por la presencia de alguno de nuestros padres físicamente, es decir, nunca conocimos a nuestro papá o a nuestra mamá, independientemente de las razones.
Pero también estaría la parte del abandono emocional, cuando de niño no recibo esa recompensa emocional por parte de mi papá o de mi mamá. Voy a dar un ejemplo puntual. Por ejemplo, un padre que solamente cumple el rol de proveedor, lleva el dinero a la casa y con ese dinero se compra comida, ropa, calzado, útiles para el colegio, viajes. Pero no hay ese feedback de vínculo emocional, de juego, de escuchar a su hijo o a su hija y de tener ese reforzamiento emocional que necesita el niño durante su infancia. Por lo que ese niño se va cerrando emocionalmente, se vuelve un poco introvertido, comienza a jugar solo, callado, o bueno, con las nuevas tecnologías, que por cierto en otro video puedes conseguir la información de qué hacen las pantallas con el cerebro de los niños hoy en día. Entonces, ese niño comienza a aislarse. Cuando sale a la sociedad, cuando tiene que vincularse con otros niños, le cuesta mucho vincularse, es muy introvertido, se cierra ante el que el otro niño lo conozca, lo descubra, porque total se siente abandonado emocionalmente. Como ese es su estado natural, se queda aislado. Es ese niño que prefiere quedarse de último, si puede sentarse de último en el salón de clases, el que no va a levantar la mano para un acto de baile, de música, de expresión corporal, muchísimo menos. ¿Qué pasa con ese niño de adulto? Ese niño de adulto tiene baja autoestima, muchísimas inseguridades, es introvertido, le cuesta expresarse, pero para la parte en la que reacciona de forma, digamos, no tan positiva, es que dependiendo de los estímulos que reciba ante mínimas situaciones que le causen enojo o agresión, ese niño abandonado en ese cuerpo de adulto va a estar enojado. Entonces, en lugar de tener responsabilidad afectiva en un vínculo de pareja, es el que toma la decisión de abandonar al otro. Yo te dejo antes que tú me dejes a mí. Cuando siente que ya hay una responsabilidad afectiva y una demanda emocional por parte de la otra persona, huye, se va, abandona. Entonces, yo te abandono para que no me abandones tú a mí. Esa sería la segunda herida emocional infantil. La tercera herida emocional infantil es la herida de la humillación. Es una palabra súper fuerte porque digamos que hoy en día lo relacionamos con el bullying. Sentirte humillado de niño es emocionalmente una situación de frustración muy grande. Te sientes burlado, te sientes incómodo y te sientes como los dibujitos que quieren meter la cabeza como la avestruz en la tierra. Lastimosamente esta herida emocional infantil puede darse en la propia familia por los mismos padres que se burlan de sus hijos sin darse cuenta, que los agreden con palabras como, por ejemplo, no te das cuenta que eres una gorda, tienes que bajar de peso, no vas a conseguir nunca marido. Con el chico, no te das cuenta que eres amanerado, te comportas como una niña y nunca vas a conseguir mujer. Ese tipo de cosas hacen que el niño vaya sintiendo en lo profundo de su emocionalidad una inseguridad y una baja autoestima muy grande. Son niños que normalmente no solo están retraídos del mundo, sino que comienzan a vivir en el lado de la tabla de las emociones en la tristeza. ¿Por qué? Porque total, si yo hablo se burlan de mí. Y si en el momento donde participan a nivel escolar sufren bullying, muchísimo peor. ¿Qué pasa con estos niños? El tema no es explicar el comportamiento infantil, es hablar de la herida emocional infantil, qué lo puede causar, algunos ejemplos, e irnos a la parte adulta. Estos adultos que han sufrido herida emocional infantil de la humillación son adultos que pueden tener, por un lado, baja autoestima y por otro lado, ser muy soberbios, querer alcanzar grandes niveles, yo lo llamo ego negativo, es decir,
estudio, tengo muchos títulos, muchas carreras, intelectualmente quiero saber más que todo el mundo. Es ese tipo de adulto que no te deja hablar, que cuando tú vas a expresar algo no comprende el valor de la empatía, que de las personas más sencillas muchas veces tenemos grandes frases de sabiduría. Eso no existe para una persona que tiene esa herida de la humillación. Entonces lo hace con su intelecto o lo hace con el dinero. El dinero es fuente de poder en el mundo. Entonces lo hace a través del dinero, para no sentirse humillado. O puede comprar el amor con dinero, o creer que el amor se da y se recibe a través del dinero. Esta sería la tercera herida emocional infantil. La cuarta herida emocional que sufrimos cuando somos niños es la herida de la traición. Esa palabra es una palabra que se relaciona con sentirme burlada, que no cumplen las promesas que me hicieron. Bien, en un niño la herida de la traición es, por ejemplo, cuando un padre o una madre le hacen promesas: si haces tus tareas salimos al parque, y nunca salimos al parque, se cumple. O cuando tenemos familias disfuncionales donde tengo la visita de mi papá o de mi mamá, dependiendo del caso, y me visto, me arreglo y espero el fin de semana para que mi papá me venga a buscar o mi mamá me venga a buscar, y no se da esa salida. También puede darse cuando soy adoptado y no comprendo por qué mis padres biológicos no me quisieron. Bien, entonces acá di 3 ejemplos puntuales de cómo se puede manifestar de niños esa herida emocional. Ahora, de adulto, ¿cómo va a ser ese adulto? Extremadamente desconfiado. Va a ser una persona muy observadora de cada paso que dé su mejor amigo, sus amigos íntimos, su pareja, su jefe, todo lo que involucre un vínculo emocional importante. Lo va a tener así como con la lupa, revisando cada paso. ¿Por qué no confía? Evidentemente. Su cerebro aprendió, y en su emocionalidad, que para qué confiar en el adulto si lo que estaba haciendo era mentir. Es una persona que puede tener algunos problemas de baja autoestima, no siempre, porque su manera de defenderse es con agresión e impulsividad. Entonces siempre puede estar a la defensiva. Esta herida marca situaciones complejas. Las anteriores también, pero en especial esta, le es mucho más difícil a la persona vincularse, entregar sus sentimientos. Porque en las anteriores puede demostrar amor dando mucho amor y no valorándose, cerrándose un poco, pero creyendo que puede ser. Esta herida no, esta herida hace que la persona tenga una barrera de no confiar. Esta sería la cuarta herida emocional. La quinta herida emocional infantil es la herida de la injusticia. Esta herida se marca en especial cuando nuestros padres o cuidadores hacen cosas que van en contra de una situación de naturaleza infantil. Por ejemplo, para hablar un poco más sencillo, yo quiero el fin de semana ir a un parque de diversiones, pero mis papás no me llevan al parque de diversiones porque ellos prefieren ir a un club a jugar golf, a hacer cosas de adultos. Y yo, que soy la niña o el niño, no disfruto de situaciones infantiles porque estoy en segundo lugar. Ese puede ser un ejemplo. Otra herida de la injusticia es, por ejemplo, cuando vivo en una familia donde hay conductas muy marcadas con respecto a valorar al hombre, el rol del hombre, y no el de la mujer. Entonces la mujer está para cocinar, limpiar la casa y nada más. Y entonces yo quiero destacarme porque estoy estudiando una carrera profesional,
de adulto, perdón, pero de niña, por ejemplo, quiero tener dotes artísticos, quiero cantar, bailar, y eso no es tomado en cuenta. O sea, yo siento que vivo en una total y absoluta vida injusta. ¿Por qué? Porque no puedo hacer lo que un niño hace, o lo que veo que mis amigos del colegio hacen, mis vecinos, mis compañeros de clase. ¿Bien? ¿Qué pasa con ese niño o esa niña que vivió injusticia, que tiene que ver con el no reconocimiento de tu valor, de quién eres, de cuáles son tus cualidades, tus habilidades, tus potencialidades? De adulto, esa persona tiene un pensamiento extremadamente rígido, no se apertura a lo nuevo porque todo le da miedo. Absolutamente todo lo que implique cambiar, derribar su estructura, ser evaluado por alguna situación, le da miedo porque se siente siempre en tela de juicio, porque vive injusticia constante. Este adulto puede ser una persona con muchísimos miedos que le impiden poder enfrentarse a cambiar su vida, por ejemplo. Suelen ser acumuladores algunos, otros pueden tener poca motivación para aprender, por ejemplo, un instrumento musical, estudiar una carrera, enfrentarse a una situación de aprendizaje donde tenga que ser evaluado a través de una prueba. Son personas que ni siquiera se enfrentan a presentar la prueba para sacar la licencia de conducir. Prefieren pagar a un gestor para no verse involucrados en el proceso de sentirse juzgados, porque todo en la vida es injusto. Si no me pagan lo que merezco en el trabajo, no tengo la capacidad de flexibilizarme y comprender que forma parte de situaciones que no puedo controlar. Bien, esto representa un ejemplo de lo que puede llegar a marcar en un adulto la quinta herida emocional infantil de la injusticia. Estas 5 heridas emocionales infantiles no solo afectan nuestra manera de reaccionar ante las situaciones de la vida, sino que forman parte del origen de muchos problemas, de cómo nos vinculamos emocionalmente con el otro y de cómo reaccionamos en nuestros patrones conductuales del día a día, con nuestros amigos, nuestra familia, en el trabajo, con nuestra pareja. Yo te sugiero que evalúes cada una de esas heridas emocionales infantiles y te identifiques como adulto. Si quieres comentar, darle me gusta, seguirme, me encantaría leerte y espera el siguiente video.